Entre hilos, el poder de la conversación, un doble clic a los clásicos del pensamiento social. Es presentado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hola, otro viernes y con él otro capítulo de Entre hilos en esta cuarta temporada. Me gustaría partir agradeciendo a Carla Infanta Gabor, quien es la que nos ha hecho todas las ilustraciones de estas temporadas de Entre hilos con los dibujos de cada autor y autora que hemos conversado. Y como siempre me acompaña Daniel Chernilo, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, Francisco. ¿Qué tal? Daniel, ¿quién nos toca hoy? ¿Qué autor y qué libro? Vamos a hablar, a pesar de que vamos a hablar de América Latina, de un sociólogo italiano, pero que hizo buena parte de su vida en Argentina, que se llama Gino Germani. Germani nació en Roma en 1911, murió en 1979. Y vamos a hablar de un libro que se llama Política y Sociedad en una época de transición, publicado originalmente en 1962, que es un libro bien influyente para toda la sociología latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX. ¿Te tocó leerlo cuando estabas estudiando? Totalmente, recuerdo perfectamente haberlo leído el primer semestre de la carrera de Sociología y lo poco que entendí, lo árido que me pareció y lo distinto que es haberlo vuelto a leer todos estos años después. Si el último capítulo revisamos México, ¿dónde vamos a centrar los ojos hoy? ¿Dónde está el foco? Germani centra su foco en Argentina, del mismo modo en que Paz hace su reflexión de México y desde ahí un poco extrapola hacia América Latina. Germani hace lo mismo pero desde Argentina. Y eso tiene que ver, por supuesto, él se fue a vivir a Argentina, no es una casualidad, ¿no? La cantidad de migrantes italianos, ¿no?, que llegaron a Argentina desde la segunda mitad del 19 y la primera mitad del 20. Pero también porque a juicio de Germani, Argentina es el caso más temprano de desarrollo, la palabra que le gusta a Germani es de modernización de América Latina. La sociología de Germani, el pensamiento de Germani se conoce como sociología de la modernización. ¿Y qué es lo que es esta modernización? Son estos procesos de cambio social muy acelerados, por eso el libro Política y Sociedad en una época de transición, es una época de cambio, donde todos los cambios sociales se pueden como comprender a partir de un cambio de un modelo de acción que tiende a ser más particularista a uno más universalista, lo voy a explicar, y un tipo de acción que está más adscrita, que está más relacionada con la adscripción que al logro. ¿Qué es lo que significa esto? Dice Germani, todas las sociedades se mueven hacia, por ejemplo, economías más eficientes de mayor cambio tecnológico. Se mueven hacia procesos de urbanización, de secularización, disminución de la influencia de la religión en la vida social, de movilización política, más actores entran a la vida social, de migración campo-ciudad, de ampliación de la matrícula, primero en la educación primaria, después en la educación secundaria, lo hemos visto en Chile, finalmente en la educación universitaria. Todos estos cambios son cambios en que la sociedad pasa de patrones más bien locales, acotados, donde los grupos hacen más o menos las cosas a su pinta, como les parece, a patrones, a reglas más generales, más imparciales. Es el paso del particularismo al universalismo. Y es un paso también a instituciones que dejan de estar basadas en la cuna, quién soy yo por nacimiento, la adscripción, y empiezan progresivamente a basarse en aquello que yo soy capaz o no de hacer, en el logro. Este tránsito de sociedades basadas en la adscripción, en el estatus, a sociedades más orientadas hacia el logro, hacia la eficiencia, es lo que se conoce como modernización. Y la gran teoría de Germani es decir, todos los cambios que suceden en América Latina, en la religión, en la política, en la economía, en la educación, en la ciencia, en la familia, en la demografía, todos se explican por esta gran tendencia. Esa es la teoría de la modernización de Germani. Y para cerrar entonces, Argentina es el país en América Latina que está más avanzado en este proceso. Y por tanto, entonces, en alguna medida, las lecciones argentinas, de alguna manera,
nos ayudan a comprender lo que está sucediendo en el resto de los países. ¿Qué distancia hay entre lo que puede haber dicho Germani hace... ¿cuántos años son esos? 65 años, 60 y tantos años. Y lo que vemos en Argentina hoy, ¿no? Y voy a hacerte al tiro la pregunta. ¿Tú crees que es efectivo que hemos cambiado como sociedad desde la adscripción hasta hacia el logro? ¿Tú ves eso, por ejemplo, en la sociedad chilena hoy día? Ya, veámoslo así con Germani con algún detalle. ¿Qué es lo que dice Germani? Germani dice que cuando se producen estos cambios, la tendencia obvia es como a tratar de generalizar, de meter todo en un embudo y hacer calzar todo lo que pasa en la sociedad, no en esta transición. Entonces, cualquier cambio tecnológico, ahora somos más eficientes, ¿no? Cualquier nueva política en salud o en educación, entonces ahora sí, las sociedades van a ser efectivamente más igualitarias. Pero el concepto clave, o uno de los conceptos claves del libro, es lo que él llama la asincronía. Lo que él dice es que las sociedades cambian. Sociedades como las latinoamericanas están cambiando de manera muy acelerada. Pero ese cambio no llega a todas partes por igual. No todos los grupos cambian de la misma manera. En distintos sectores, si en un sector de la sociedad se instala un tipo de industria y en otro lado se instala otro tipo de industria, eso puede generar distintos tipos de crecimiento económico, ¿sí? Por el tipo de tecnología, por la relación entre la industria y la zona productiva de que se trate. Entonces, lo que dice Germani es que lo que sucede en las sociedades latinoamericanas y que complejiza mucho el comprender en detalle cada uno de estos cambios es que al mismo tiempo que está este cambio acelerado y que la tendencia general es de la adscripción al logro, del particularismo al universalismo, estas asincronías nos juegan toda clase de zancadillas, toda clase de complicaciones. Porque hay sectores que no se modernizan. Los ejemplos clásicos, si uno piensa en las finales del 19 y principios del 20, son los sectores agrícolas, ¿no? Ya sea pensados como la hacienda o los pequeños campesinos, que fueron sectores donde la modernización, la llegada de tecnología, ¿sí? La movilización política, el vínculo con el Estado fue más lento y por tanto se fueron quedando, en el lenguaje de Germani, rezagados respecto a estos cambios. Entonces uno no puede simplemente como decir ya, el país hoy día está modernizado porque en todos sus ámbitos, en todas sus esferas, todos sus grupos, ¿no? Han cambiado de la misma manera. Él es muy, muy cuidadoso con esta idea de la asincronía, de que siempre tenemos que observar, ¿no? Cómo cambian de manera diferenciada a distintas velocidades, distintos grupos. ¿Cómo entiende Germani en este proceso de cambios y de modernización que se ven afectadas las prácticas, las identidades culturales de cada lugar, de cada región, de cada nación? Germani en eso está como en las antípodas de Paz. Yo creo que eso es como bonito como hacer el contrapunto, ¿no? Octavio Paz que miramos la semana pasada. Germani pertenece a una literatura para la cual la identidad cultural, aquello que, ¿no? Decíamos la semana pasada, aquello que somos como realmente, aquella característica única que nos hace diferente a todas partes del mundo, dice Germani, es una pregunta que Germani ni siquiera se hace, así formalmente. Nunca está preocupado de encontrar algún rasgo cultural específico. Su preocupación es más bien cómo este conjunto de países relativamente independientes, lo que ya es una anomalía, las independencias latinoamericanas de principios del 19 son una anomalía a escala global, no es un periodo donde hayan demasiadas repúblicas, sino que más bien los imperios europeos están todavía expandiéndose, cómo estas jóvenes repúblicas empiezan a integrarse a tendencias globales y cómo en alguna medida entonces empiezan a replicar patrones de cambio que ocurren primero en los países más desarrollados. Entonces Germani como que dice, si uno se enfoca demasiado en la cultura, termina como haciendo una suerte como de culto medio exotista de aquello que seríamos que nos hace tan distintos.
Decía, bueno, por supuesto que hay cosas que son distintas. Otra de las cosas que a él le parece muy atractiva de Argentina, para seguir con ese punto, por ejemplo, es que Argentina es el país que durante la segunda mitad del 19 y principio del 20 tuvo más población migrante que cualquier otro país del mundo. No tenía, en términos del porcentaje de su población total, 3, 4 veces más migrantes que Estados Unidos en ese periodo. Dice que en un momento en Buenos Aires, alrededor de 1930, cerca de un 40% de la población, ¿sí?, era migrante. Entonces dice, bueno, esa es una característica, ¿no?, de Argentina, pero eso no es que la saque del mundo, sino que le da o que la haga como completamente única, sino que es una característica específica que tenemos que entender en este contexto como más general. Germani, por lo que estuve leyendo, estuvo exiliado 2 veces en su vida. Primero de Italia y luego de Argentina, por los cambios políticos de cada uno de los países. Me imagino que salió exiliado de Italia por el fascismo y de Argentina por un golpe de Estado o por un cambio en la... Es súper interesante. Efectivamente, la trayectoria biográfica de Germani es la que tú dices, ¿no? Llega a Argentina, él no viene de una familia de intelectuales, ¿no? Llega a Argentina, se transforma en un principal sociólogo de Argentina en la época. La UBA, la Universidad de Buenos Aires, tiene una facultad de Ciencias Sociales, y el Instituto de Investigaciones Sociales de la UBA se llama hasta el día de hoy el Instituto Gino Germani de Investigaciones Sociales. Él es un prohombre de las ciencias sociales argentinas. Y lo más curioso ahí es que su salida a Argentina tiene que ver con su crítica finalmente al peronismo. Y ahí también a lo mejor es bonito de entrar. Dice, Germani se da cuenta que todos los países del mundo llega un momento en que la democracia política, ¿no?, el ir a votar para elegir presidentes y autoridades, ¿no?, sufre un proceso de ampliación, ¿no? La cantidad de gente que votaba era relativamente poca y progresivamente esa masa de población, ¿sí?, va aumentando. Eso él lo llama, ¿no?, proceso de ampliación de la masa, de la participación política. Bien, él dice que el fascismo italiano, ¿sí?, y el nazismo en los años 30 en Europa, 20-30 en Europa, se construye sobre la base de una invitación a las pequeñas burguesías a hacerse parte del proceso político, reivindicando alguna clase de superioridad nacional o racial. Y lo que él dice, súper polémico para Argentina, parte de las razones por las que tiene que irse, es que el peronismo tiene un modelo de liderazgo y un modelo de movilización de masas similar al fascismo. Él es súper crítico del peronismo. Dice, pero al menos, dice, a diferencia de lo que pasaba en Alemania en los 30, el peronismo en los 40 y en los 50 apeló a las clases populares y no a la pequeña burguesía, efectivamente. Y además, a diferencia del fascismo italiano, les ofreció algo concreto a estas clases populares. Les dio comida, les dio trabajo, les dio educación. No les dio el mito de la pureza racial o de la superioridad nacional. Entonces, eso permitió que, por un lado, el discurso más extremo de Perón tuviera como que retraerse, al mismo tiempo que su base popular fuese genuinamente popular y no pequeño burguesa, como en el caso europeo, pero él no tiene ninguna duda que es un tipo de desarrollo político que lleva a callejones sin salida. Tú me preguntabas o comentabas respecto a lo que pasa en Argentina hoy día. Entonces, él es muy crítico desde esa época, que la institucionalización del proceso político en Argentina, si bien es temprano, por esta ampliación de la masa popular, se institucionaliza en una cosa bien personalista, bien basada en el carisma, bien de toma y daca, de negociación con sindicatos y con sectores populares, y que tiene callejones sin salida democráticos bien complicados. Daniel, tenemos que hacer un alto para agradecer a la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez por auspiciar esta temporada de Entre Hilos, y las anteriores, por cierto, y por permitirnos conversar sobre estos temas. Temas que además me hacen pensar que el mundo político está interesante, está divertido, nacional, por supuesto, y mundial. Acabamos de ver hace una semana una victoria arrasadora de la izquierda
en Inglaterra, en el Reino Unido. Francia, por otro lado, sumía o ha ganado gran parte de participación en la extrema derecha. En Argentina el gobierno es un híbrido que no sabría ni siquiera cómo definir. ¿Cómo podemos entender el cambio político que se generó en Argentina, ya que estábamos hablando de Perón, para llegar a este espacio, en tu opinión, digamos? ¿Qué sucede con cómo la ampliación democrática de repente te puede pegar en la cara de vuelta como un boomerang y que ocurran este tipo de cosas? La palabra clave o el concepto clave ahí lo usa Germani, 1962, o sea, estos son trabajos de los años 50, y una palabra que hoy día está súper de moda. Lo que habla Germani es de populismo. Germani, no sé si es de los primeros, pero es uno de los sociólogos que dice, para describir lo que ha estado sucediendo, ¿no? Ese término que hoy día lo usamos, el populismo de derecha o el populismo de izquierda, lo que dice Germani es una inclusión a procesos políticos formalmente democráticos, es decir, donde hay voto, pero donde todavía, si uno quiere, como que la cultura democrática está relativamente rezagada, para seguir con el ejemplo o con el concepto de la sincronía, donde distintos grupos en realidad participan del proceso democrático por distintas razones, con distintas motivaciones, tratando de buscar distintos provechos, distintos beneficios. Y que cuando la democracia se institucionaliza de esta manera, no es como cuando uno empieza a poner un tornillo y le queda, no, lo pone medio chueco. Eso es algo a lo que tengo yo mucha experiencia, poner mal los tornillos. Cuando el tornillo empieza a entrar chueco, no, siempre va a seguir chueco. Va a seguir entrando. Entonces, cuando la democracia se institucionaliza de esta manera, por ejemplo, asociado a líderes carismáticos muy fuertes, Perón o los líderes fascistas, o asociado a procesos de transaccionales muy, muy duros. Entonces dice, bueno, ahí hay un déficit, si uno lo diría uno, de cultura democrática, que en alguna manera podría explicar, no solo en el caso de Argentina, sino en buena parte de América Latina, también a rato el poco apego a la institucionalidad democrática. El caso, por ejemplo, que no buena parte de los expresidentes de Perú o de Ecuador terminen presos o con procesos judiciales, la cantidad infinita de interrupciones o de tentaciones de interrumpir procesos democráticos en todo el continente. Acabamos de ver un intento de golpe fallido en Bolivia, ¿no? Entonces esta idea de que la democracia política formal es una de esas tendencias de las sociedades modernas que son insalvables. Pero si no hay un respaldo de los distintos grupos que adhieren a esas reglas porque esas reglas les parecen objetivamente o genuinamente buenas reglas, entonces el proceso democrático se desnaturaliza. Aquí hablamos hace un ratito de transformaciones, de modernización. Yo no sé, y eso es mala mía, digamos, que no haber estudiado más sobre procesos, por ejemplo, de reforma agraria en Argentina, que es un país donde ellos lo llaman el agro, pesa mucho, ¿no? O sea, paralizan la producción de soya y se paraliza el país completo y tapan las carreteras. Nosotros tuvimos una reforma agraria a fines de los 60 y luego una colita en los 70, revertida en parte por la dictadura, pero que cambió de alguna manera la matriz productiva, cambió la conformación de la sociedad, al menos en este país. ¿Tú crees que si uno utiliza, por ejemplo, ese ejemplo, hay transformaciones sociales con las cuales dentro de las comunidades todavía no terminamos de cuajar, todavía no terminan de hacer sentido, de construir narrativas propias, por ejemplo? Esto es un tema súper importante para Germani y es un tema muy importante para lo que vamos a ver la próxima semana, que es lo que se llama la teoría de la dependencia, que es otra forma de tratar de comprender esta relación de América Latina con la economía mundial. Lo que Germani diría es que procesos de reforma agraria, como la reforma agraria, son absolutamente esenciales porque, primero, los campesinos dejan de comprenderse a sí mismos como meros campesinos y empiezan a comprenderse a sí mismos no solo como propietarios de esa tierra, sino como ciudadanos, ¿sí? Que son parte del proceso político. Entonces tiene una consecuencia económica, se hacen propietarios, pero tiene una consecuencia política, ¿no? Tienen más
en juego a la hora de participar del proceso político. Y cuando eso es así, en el razonamiento Germani, entonces hay más incentivo para mantenerse informado, hay más incentivo para participar en política, hay más incentivo para mandar a los niños al colegio para que sigan participando del proceso político. Y la posibilidad de pensar distinto al patrón. Y la posibilidad de pensar distinto al patrón. Ese tipo de procesos son los procesos así como más característicos de este paso, ¿no? De la adscripción al logro que estamos hablando. ¿Qué significa la reforma agraria en términos tecnológicos? O sea, en un país como este, la reforma agraria tuvo fundamentalmente, por supuesto, la redistribución de la tierra, pero la mejoría tecnológica, el apoyo del Estado para riego, tecnología, semillas, fertilizantes. Yo no soy experto en esos temas. Entonces, todos esos cambios sociales, ¿sí?, que apuntan en esta dirección hacia la modernización son los que transforman el país. ¿Qué es lo que sucede? Es que esos cambios se implementan de manera diferente, los distintos grupos los resienten. Que haya más poder adquisitivo en el agro significa que hay menos migración campo-ciudad y que por tanto entonces contratar en la ciudad obreros se hace más caro. Entonces resulta que hay algunos grupos empresariales o industriales que se pueden oponer a la reforma agraria porque tiene implicaciones económicas para ello. Entonces estos efectos nunca son homogéneos en la sociedad, pero ese mismo dinamismo es el dinamismo de las sociedades modernas que Germani está tratando de comprender. Perfecto. Daniel, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Estaba muy, muy buena esta conversación. Les agradecemos por escuchar Entre Hilos y les invitamos a seguir escuchándonos en El Mostrador. Hasta la próxima. Adiós. Entre Hilos, el poder de la conversación. Un doble clic a los clásicos del pensamiento social. Fue presentado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez.